con los hombres el control y la trascendencia, que está relacionado con la situación de las especies que existen en la naturaleza, y que de ahí se define la cuestión del machismo, ¿sí? Entonces, esta construcción de género lo vamos a tener en el espacio público y en el espacio privado. Espérenme, porque ya me pasé. Esta dimensión cultural, y esto es importante porque nuestra sociedad, nuestra cultura está determinada por símbolos y mitos, y de ahí vamos a construir toda esa identidad masculina y femenina, lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Pero también vamos a construir conceptos normativos a través de interpretaciones de esos símbolos y de esos mitos. Y vamos a construir el papel de la madre, el papel de otras mujeres malas, perversas, que no son madres, ¿sí? Pero para estas construcciones nos ayudan las instituciones y las organizaciones sociales, porque van a fortalecer y legitimar las diferencias. Y aquí nuevamente tenemos un papel importante todos y todas las que nos dedicamos a la educación, como institución social, porque fortalecemos y legitimamos las diferencias, ¿sí? Y también en la familia fortalecemos y legitimamos las diferencias. Por eso es importante ir ubicándonos en este papel de género, para ir ubicando la función, la acción que vamos a tener nosotras y nosotros desde el aula, desde la familia, para ir pues incidiendo en esta situación. Y esa construcción social de género nos ubica al hombre en el espacio de lo público. Para el hombre no es importante ser padre, es importante ser buen trabajador, buen profesionista. Sin embargo, para la mujer es importante ser madre, ¿sí? Y si es profesionista, bueno, eso no es tan importante. Pero si es excelente profesionista y no es madre, ahí sí es un grave problema, ¿sí? Entonces, veamos cómo los espacios van determinando la situación de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Y entonces la mujer se va a identificar siempre, o se le busca identificar siempre, con la maternidad, y al hombre con el espacio abierto, fundamentalmente en el espacio del trabajo. Y esto nos lo van enseñando desde niños. A las niñas bien pequeñas, si no tienen un hermanito que cuidar, pues le compran un mono de peluche, pero tiene que cuidar, ¿sí? Véanlo, eso es con todas las niñas. Y los niños, no, los niños pueden tener sus juguetes, pueden meterse a ver qué tiene adentro el juguete, cómo lo van a destruir, cómo lo pueden jalar, y lo pueden hacer. Es una situación más dinámica, y las niñas generalmente no es así. Claro, hay cambios, es cierto, pero generalmente así se va dando la situación. Entonces, para ir revisando esto, desde un punto de vista del sistema, vamos a tener sexo y género. El sexo es macho y hembra, el género es lo masculino y lo femenino. En el sexo, el macho fecunda, la hembra concibe. En el género, el masculino es productivo, lo femenino es asistencial, de cuidados. En el sexo es natural, así se nace. En el género es sociocultural, porque se aprende, y aquí tenemos un primer elemento a nuestro favor. El género se aprende, es sociocultural, por lo tanto podemos cambiarlo, podemos modificarlo. En el sexo las diferencias son biológicas, son de cuerpo. Y lo que nosotros tenemos para comunicarnos con los otros y con las otras es nuestro cuerpo, es una cuestión biológica. Por eso de antemano ya nos catalogan con una identidad. Y en el género las diferencias son esas situaciones que nos hacen ser hombres y ser mujeres en una cultura, que también se pueden cambiar. Entonces el sexo no cambia, el género puede cambiar. Entonces vamos ahora a ver otra característica de lo que es en el género,
porque el género se va a basar en los mitos, creencias y tradiciones. Entonces, una creencia es un estado mental que consiste en dar por buena una proposición y actuar como si fuera verdadera, aunque no lo sea. Y puede creerse cualquier cosa, y cuando se cree en algo, tendemos a actuar como si dicha creencia fuera verdadera. Luego las creencias se convierten en dogmas. A nosotros sí nos queda clara la situación de dogma y ciencia, la diferencia, pues porque es parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces hay los pensamientos que están basados en creencias y están las ideas científicas, que generalmente son antagónicas. Si hablamos de género, estamos hablando de género como una idea científica. Si hablamos de mitos, estamos hablando de creencias que tiene la población sobre una u otra situación. Los mitos se van estableciendo como creencias a través de las generaciones y son o están relacionados con hechos que pudieron ocurrir o no ocurrir, pero que se transmiten. Y los mitos vienen en nuestra cultura occidental, fueron creados en la época de Grecia y Roma, y bueno, se contaban muchas cuestiones sobre algún hecho y se fueron creando así los mitos. Nosotros en México también tenemos muchos mitos. Por ejemplo, un mito que es muy interesante es el mito de Ulises, o de Odiseo. ¿Se acuerdan de la Ilíada y la Odisea? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan quién era que Ulises tiene la vida alrededor de dos mujeres? ¿Quiénes eran las mujeres? Penélope. ¿Y qué hacía Penélope? Lo esperaba en el hogar con su hijo. Y tejía y tejía. Así es, mientras él regresaba de la guerra. ¿A qué le suena eso? Lo esperaba con su hijo y tejía. Fíjense, un mito, ¿sí? ¿Y la otra mujer quién era? Circe. Sí, la diosa de los cerdos, Circe. Sí, ¿y ella qué hacía? Era la líder, ¿no? Era una líder, exactamente, tenía a su mandato una corte de cerdos. Y era una mujer diferente a Penélope totalmente. Era una maga, ¿no? Era como, exactamente. Y era la otra mujer que estaba afuera. ¿A qué le suena? Recuerden que son mitos, que se van haciendo luego tradiciones. ¿Y quién era Ulises? ¿Quién era Ulises? Era un guerrero que después de la guerra llegaba a su hogar pidiendo en este caso a Penélope, pues que lo apapachara, que dijera cómo le había ido a la guerra, le preguntara lo que hacen todas nuestras mujeres. Bueno, o sea, ¿qué estamos señalando? Estamos señalando esos mitos que después van a ir dando origen y van fundamentando la relación de familia. Ulises, Odiseo, un hombre que tiene que salir de su tierra porque su tierra es pobre, su padre el rey le dice que tiene que ir a conquistar nuevos territorios porque ya esos no alcanzan, la riqueza ya no alcanza y tiene que salir. ¿Y a dónde sale? Al mar. Lo más peligroso o lo más difícil, como lo ponen ahí, era irse al mar, porque era irse a la aventura. Recuerden que en esa época se consideraba que el mar se acababa y se caían, ¿verdad? Entonces, imagínense una aventura y una situación muy difícil porque va hacia lo desconocido, pero tiene que ir. Entonces sale. Mientras que la mujer, la esposa, lo espera tejiendo. A ver aquí cuántas mujeres saben tejer. Y tradicionalmente es una actividad que se le enseña a las niñas, el tejer. Y la otra mujer que se encuentra, pues es otra mujer con otras características que él encuentra, ¿sí? Y luego pareciera como la lucha y la disputa entre esas dos mujeres, ¿sí? Y esos mitos van conformando parte de nuestra vida cotidiana desde el género y se va aceptando el papel del hombre de esa manera y el papel de las mujeres de esta manera, en donde también esos mitos de género nos enseñan a las mujeres a no aceptarnos, a vernos como enemigas, ¿sí? Lo cual
también es un elemento que tenemos que analizar. ¿Realmente somos enemigas las mujeres? Sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, estos mitos hay que irlos destruyendo para poder entender la cuestión del género. Y las tradiciones, que son otros elementos, que son las formas de actuar basadas en ritos y creencias que se transmiten de generación en generación y que en ocasiones no corresponden al desarrollo de los países. Las tradiciones, como son el rol del padre y el rol de la madre en la familia tradicional, se imitan. Si ustedes se ponen a pensar, vamos a ver cómo a nosotros en nuestra casa no nos dijeron, así tienes que ser mujer o así tienes que ser hombre. Simplemente imitamos cómo era nuestra mamá y cómo era nuestro papá. Y lo imitamos porque reproducimos muchas conductas por imitación. Y repetir las conductas del género es por imitación. No somos conscientes de esto. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer conscientes esa situación, hacerla visible, como se dice. Porque mientras no la veamos, no podemos entenderla y analizarla, porque lo vemos como algo normal, así es. Y entonces no podemos criticarlo ni analizarlo porque es normal. Es como la violencia. Si la violencia no la visualizamos, no la hacemos visible, la vemos como una conducta normal. Así ha sido siempre el hombre con la mujer, violento. Pues es normal. Y no, son conductas que se van imitando a través de las tradiciones, a través de los mitos, de las creencias que se van dando. Y bueno, aquí una representación de las tradiciones. Entonces, el género que se va construyendo también con esas creencias, nos va a proporcionar una forma de entender al hombre y a la mujer basado en esos mitos, en esas creencias, en esas tradiciones. Y entonces vamos a ver, para los hombres, si lo quieres leer, por favor. Creencias de lo que es ser hombre. Nada de mariconadas. Sé importante, sé duro como un roble. No seas mandilón. A ver, ¿esas son creencias para ser hombre? Creencias en la sociedad. ¿Sí? ¿Sí? Sí se dice, ¿no? Suelta la muñeca que no eres niña. O sea, se va formando al hombre fuera de esa situación y se le hace ver que no puede tener esas conductas. O sea, se espera que él sea importante, se espera que él sea muy fuerte, muy duro, nada de emociones, ¿sí? Que nunca esté en la casa haciendo nada y que sea un hombre macho, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta situación. Y entonces, si no, hay una acusación al hombre porque no está cubriendo su papel o su rol como hombre. Esto es importante, ¿sí? Y entonces vamos a ver un decir muy común que es vieja el último, ¿sí? Vean, vieja el último, ¿sí? O sea, la connotación de desprecio que se tiene al decirle vieja, ¿sí? Porque vieja va a ser el último. Ahora las creencias que tenemos acerca de las mujeres. Ser buena madre y esposa, preocuparse de los demás, lo más importante es tu hogar y tu familia, obedecer al marido, no tomar decisiones importantes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esas creencias? ¿Con ninguna? No, socialmente siguen siendo importantes. Que los que estemos aquí o la compañera ya diga, ya, yo ya no, bueno, pero sigue siendo importante. Socialmente, en esta sociedad mexicana, todavía es más importante, les decía hace un rato, ser madre que ser profesionista. Lo decía la compañera que estaba aquí de la Secretaría de Educación Pública. Aparte de que tiene que llegar a su trabajo temprano, tiene que haber mandado a los hijos a la escuela, preparar el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las mujeres que están aquí lo siguen haciendo, porque tienen que ser, aparte de maestras,
buenas madres y buenas esposas, ¿sí? Pero primero tienen que ser buenas madres y buenas esposas, porque ser maestra es su gusto. Lo hacen porque quieren, nadie se los obliga, ¿sí? Entonces es más importante eso. Preocuparse de los demás, porque a la mujer nos educan en el cuidado, nos enseñan a que hay que cuidar al otro. Por eso les ponía el ejemplo del muñeco y del mono de peluche, ¿sí? Porque nos enseñan a cuidar al otro. No nos enseñan a cuidarnos a nosotras, pero sí a cuidar del otro o de los otros. De ahí el cuidado a los hijos, de ahí el cuidado a los padres, etcétera, etcétera. Lo más importante es su hogar y su familia, ¿sí? Si hay una crisis familiar o si hay un problema familiar, la mujer es la que decide si deja de trabajar para solucionar el problema o sigue trabajando con el problema, ¿sí? Va a depender de muchas cosas. La obediencia al marido, que no se dice, pero se hace, porque ahí está la relación de poder que yo les decía al inicio. Cuando hay un poder, hay una situación de obediencia, de mandato, ¿sí? Y ese mandato puede no ser directo ni de una manera agresiva posiblemente, pero es un mandato. Y en el mandato hay obediencia, entonces se obedece, aunque no se vea muy ampliamente, o no se perciba, mejor dicho, de manera amplia, porque ahí está. Y no tomar decisiones importantes. Esto es tan fuerte en nuestra sociedad que recuerden que el voto para la mujer en los años 50 del siglo pasado tardó mucho en dársele porque se decían los círculos de hombres que para qué querían que la mujer votara si lo que iba a hacer iba a llevar a la urna el interés del marido. Entonces un candidato iba a tener 2 votos, el de ella y el del marido, ¿sí? Eso lo detuvo mucho tiempo, así se planteaba. Entonces vean, porque se consideraba que la mujer no podía tomar decisiones importantes. Bueno, género y condición social de las mujeres, porque una cosa es el género y la otra las condiciones sociales que estábamos revisando. Y aquí vamos a hacer un recorrido histórico por lo que ha sido la situación y la condición social de las mujeres desde hace mucho tiempo. Y ahora sí, ustedes, por favor. Lees tú una y tú otra, así, por favor. Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. He conocido el odio de los inquisidores que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a las infames llamas de la hoguera. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que aclamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Mi existencia cargada de dolores cotidianos, negra y esclava, en medio de la hacienda me vi obligada a recibir al amo, cuantas veces quisiera sin poder expresar ninguna queja. Debí servir ayer a los señores, prestarme sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser yo misma. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos,
invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos, miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria, enfermera. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. Pues derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. ¿Qué les parece? Préstame. ¿Qué les parece? La historia, esa es la historia, esa es la condición social de las mujeres y todavía sigue siendo en muchos lugares, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del género como herramienta de cambio social, tenemos que ver estos elementos. La situación de las mujeres en igualdad de circunstancias a los hombres, las mujeres que tengan las mismas posibilidades de desarrollo y de cambio que los hombres, las mujeres las mismas condiciones de trabajo, de educación, de vida familiar, y iguales formas, estilos y condiciones de vida. No más mujeres explotadas, destruidas, mutiladas, pobres, porque necesitamos una sociedad, como lo dice en esas láminas que pasamos, necesitamos una sociedad que tengamos con igualdad y equidad de género. Y lo que es importante cuando hacemos este análisis desde la categoría del género es que sí hay cuestiones de carácter político, pero tenemos que ver que se implementen, no solamente que se digan, ¿sí?, sino que se implementen y se desarrollen, porque es la única forma de que realmente se van a poder superar varios de los problemas que aquí hemos tratado. Y entonces, con esto yo terminaría esta parte con la ubicación que hagan ustedes del género como categoría de análisis teórico-metodológico, que es parte de una teoría, de la teoría feminista, y que vean el género también como una categoría de análisis político-social, porque nos permite entender la condición desde las mujeres y con relación a los hombres. Y que quede claro que cuando hablamos de género, estamos hablando de hombres y mujeres. Y cuando hablamos de género y vemos la condición social de las mujeres, estamos hablando del desequilibrio que existe en el género con relación a hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Las voy a invitar